Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Yo recuperándome de- de un cuadro de influenza. Después el Día de la Madre me internaron 3 días, pero bueno, aquí estamos un poco mejor ya, gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar con la clase. Eh, Les pasé el resumen en el grupo. El examen va a estar habilitado, como les dije, a partir de las 14 hasta el martes 24, hasta las 23:59. Eh, Pedí un permiso especial por el hecho de que no pude pasarle antes el material para que puedan estudiar y puedan rendir bien, ¿verdad? Entonces, ayer a la noche empecé a hacer y hoy a la mañana temprano terminé ese resumen de las 3 unidades que están en la plataforma. Entonces, solo esas 3 unidades, o sea, ese resumen que les pase es lo que van a estudiar para el examen parcial. Y como les dije, va a estar habilitado a partir de las 14 hasta el martes, hasta las 23:59 tienen tiempo, entonces tienen todos estos días de leer y cuando se sienten seguros, rendir el examen, por supuesto. Entonces, voy a empezar a hablar de la clase de hoy. Vamos a hablar acerca del planteamiento del problema, de los objetivos. Planteamiento del problema es la clase de hoy. Bueno, espero que se vea porque no les veo a nadie. Solo una se conectó. Bueno, hoy vamos a tocar el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es una parte fundamental del protocolo que habíamos hablado, que el protocolo es un documento donde consta la estructura de cómo yo voy a realizar mi trabajo de investigación. Entonces, el planteamiento del problema es una parte fundamental del proceso de investigación, pues determina y encausa todas las acciones que se seguirán posteriormente. Como les había dicho en la primera clase, siempre tenemos que tratar de elegir o buscar un tema donde exista un problema y mediante ese problema, durante el desarrollo de nuestra etapa investigativa, podamos plantear soluciones a ese problema. En nuestro caso, ya que vamos a ser futuros técnicos en gestión de riesgo, entonces, como dije, pueden ver las falencias en cuanto a seguridad se refiere dentro de la empresa donde trabajan. Entonces, pueden hacer un trabajo sobre ya sea un piso, o sea, un departamento, un área, o un lugar donde haya bastante riesgo para los trabajadores, entonces pueden hacer un tema en específico y hablar sobre eso, investigar. Perdón. Planteamiento del problema. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Bueno, habíamos hablado, por ejemplo, en, con Licia en la primera clase acerca de los trabajos de investigación que les dio la tutora de pasantía, la profe Lourdes, donde les dio a cada uno un trabajo a investigar y cada uno investigó y defendió ese trabajo. Entonces, solamente ustedes tienen que basarse en base a lo que ustedes aprendieron, esos protocolos de seguridad con la profe Lourdes. Entonces, eso le va a ser más fácil. Porque ustedes, cuando ven un problema, seguramente gracias a los temas abordados por la profe Lourdes, entonces pueden resolver de cierta forma ese inconveniente que está habiendo dentro de la empresa donde están trabajando o eventualmente la empresa que contrate su servicio, entonces van a poder manejar esos puntos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos del planteamiento del problema. Primeramente debemos definir, luego delimitar el problema. Delimitar es delimitar el área donde yo voy a hacer mi trabajo de investigación.
realizar las preguntas de investigación, lo que yo quiero conocer con respecto a ese problema, realizar mis objetivos, hacer una justificación de mi trabajo, obviamente, si es viable o no, y los aspectos éticos que se incluyen en la justificación. Los aspectos éticos ya viene a ser el consentimiento informado de que firman las personas de que quieren participar de tu trabajo de investigación. Y otro aspecto ético es que todo lo que esa información que te dan esas personas con respecto a tu trabajo es confidencial, no pueden divulgar, por eso dice aspectos éticos. Ya habíamos dicho cuando tuvimos la materia de ética profesional que uno de los valores tenemos la confidencialidad de nuestros clientes, de no divulgar lo que llega a nuestros oídos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos de planteamiento del problema. Primero tenemos la definición y la delimitación que vimos en el Power anterior, que establece la unidad de análisis, límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Temporales, límites temporales es el periodo de tiempo que dura la investigación de nuestro trabajo. Por ejemplo, ahora estamos en mayo, junio, o junio y julio. Después espaciales es la ubicación del lugar en el tiempo y en el espacio. Las preguntas de investigación, el qué del estudio, los objetivos guías del estudio y la justificación que sería por qué o para qué de ese trabajo de investigación. Plantear el problema. ¿Qué es plantear el problema? Afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Bueno, en este caso tenemos que tener bien definido el problema que queremos solucionar dentro de la empresa que estamos trabajando. Entonces, a eso se refiere que sea bien concreto y que por sobre todo sea explícito. Escribir en forma clara, precisa y por sobre todo accesible. Habíamos dicho que las ideas son cuando uno tiene nociones o ideas, como su nombre lo dice, acerca de algo, de un trabajo de investigación. Entonces, a través de esa idea, lo que nosotros tenemos que hacer es una argumentación de nuestro trabajo que sea razonable y que se pueda realizar por sobre todas las cosas. Y al argumentar esa idea, tenemos que plantearnos qué problema hay con respecto a eso que nosotros vamos a investigar. Criterios para el planteamiento del problema. Según Curly y Lee, se debe estar formulado como pregunta o como una proposición afirmativa que luego vamos a estar viendo ejemplos acerca de ello. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. En estudios analíticos o en estudios descriptivos transversales en donde se busca asociación entre las variables, si es que coinciden, si es que hay una causa, si hay un efecto. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta. También debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, de medirse, observarse en la realidad objetiva. Empírica es el conocimiento que uno adquiere día a día. Medirse y observarse es que lo que nosotros estamos investigando pueda ser susceptible de establecer a través de un soporte informático, medirse a través, por ejemplo, de encuesta o entrevista y quitar un porcentaje que es la famosa torta o las barras que expresan en porcentaje es lo que nosotros estamos estudiando. Bueno,
Continuamos. Estamos hablando del planteamiento del problema, que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar un trabajo de investigación. Deben medirse y observarse. Estamos hablando que debe poder medirse a través de un soporte informático, por encuesta o entrevista, ¿verdad? Que es lo que realizamos una vez cuando tengamos nuestras preguntas, es lo que nosotros queremos resolver. Y realizamos una entrevista o una encuesta para poder quitar un porcentaje, que eso se da a través de que vos puedes observar dentro de la empresa acerca de las falencias que tiene en cuanto a la seguridad de los trabajadores en determinadas áreas. Entonces ahí vos ves la realidad in situ de lo que es el problema en sí. Planteamiento del problema, preguntas y objetivos. Definición del problema es la proposición expresada en términos positivos. Pregunta principal o rectora es el objetivo general. Y preguntas secundarias o subordinadas son los objetivos específicos. Solamente yo voy a tener un objetivo general de acerca de lo que yo percibo con mi trabajo de investigación. Y objetivo específico puede ser 3 o 4 o más, ¿verdad? Pero generalmente siempre se recomienda realizar 3 objetivos específicos, máximo 4, porque cada uno tenemos que luego desarrollar en nuestro trabajo de investigación. Pregunta de investigación representa el qué de la investigación. Orienta hacia la respuesta que se busca. Deben ser precisas, claras y concretas, o sea, no deben ser ambiguas, sino que preguntas bien definidas. Deben establecer los límites de espacio y tiempo del estudio, cuándo, dónde. Deben precisar las unidades de observación, en qué o en quiénes voy a realizar. Requisito de las preguntas, importante, la respuesta añade, complementa o mejora el conocimiento acerca del problema. Que el conocimiento que se tenga, el conocimiento que se tenga, el conocimiento que se tenga sea sustancial, interesante, es motivante para el investigador. Debe ser clara y específica. Esto es para poder encontrar la respuesta precisa acerca de las preguntas que nosotros nos vamos realizando en la elaboración de nuestro trabajo de investigación. Requisitos de las preguntas. 1. Amplia, para poder articularse con el marco teórico. Contestable, que pueda ser respondida con los recursos y medios disponibles para el investigador. O sea, que esté a tu alcance. Que puedan responderse con evidencia empírica. Relevante, que no se conozca la respuesta, y ética, que su respuesta implique usar medios éticos. ¿Qué son los objetivos? Expresan lo que queremos lograr con nuestro trabajo de investigación, sirven de guía para el estudio, determinan los límites y amplitud del estudio, orientan los resultados que se pretendan alcanzar y determinan las etapas del proceso que se realizará. Esos son los objetivos del trabajo. El objetivo general expresa qué se hará para responder a la pregunta principal de la investigación, que es la pregunta rectora, que es la pregunta principal. ¿Quiénes serán los sujetos? El lugar y tiempo en que se realizarán el estudio. Orienta la selección del diseño de investigación adecuado y debe guardar congruencia con el título de estudio. O sea, cuando nosotros vamos a hacer nuestro objetivo general y nuestro objetivo específico, siempre nuestras preguntas tienen que guardar relación con lo que nosotros estamos investigando, que es algo que tiene que guardar relación con el título de nuestro trabajo. Objetivo específico. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Son los pasos necesarios para la obtención de datos e información para alcanzar el objetivo general. Indican la secuencia de resultados que se alcanzarán durante la investigación. Deben ser concretos, alcanzables, cuantificables y especificar las variables de estudio. Van de la mano con las preguntas secundarias subordinadas, que son
las preguntas de investigación. Justificación. En este aspecto tenemos que justificar de por qué es viable la realización de esa investigación. Entonces, ¿para qué uno hace ese estudio? Y como habíamos hablado en clases anteriores, habíamos dicho que siempre si es que van a elegir un tema de investigación, elijan problemas que ustedes puedan investigar y que puedan resolver con el trabajo que ustedes van a presentar. ¿Para qué sirve el estudio? Que es para, por ejemplo, para protección de los funcionarios del lugar donde uno trabaja, donde están muy expuestos, no hay medida de seguridad en tal área o en tal jefatura, cosas así. Exponen los beneficios y la utilidad que se derivarán de ella. Criterios para realizar la justificación de lo que yo voy a tener en cuenta. La conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica, los aspectos éticos de la investigación y un criterio muy importante antes de dar el sí al tema que elegimos es la viabilidad de la investigación, si es que voy a poder realizar ese trabajo de investigación. Criterios para realizar la justificación. Tenemos primero la viabilidad, que es la disponibilidad de los recursos que nosotros como investigadores tenemos, los alcances del estudio, cuáles van a ser esos parámetros, y las consecuencias, por sobre todo del estudio. Y el valor teórico, que es el estado del conocimiento, que es lo que vamos a hacer en la parte de marco teórico, donde vamos a explayarnos acerca de todos los problemas que hemos visto o encontrado en la empresa donde trabajamos. Valor teórico, uno, estado del conocimiento y otro, nuevas perspectivas de estudiar. De repente, lo que estamos investigando nos puede arrojar a otros tipos de investigación también de repente. Criterios para realizar la justificación, si es conveniente, para qué servirá la investigación. El investigador está interesado y motivado por el problema. Relevancia social, cuál es su importancia para la sociedad, qué beneficio va a aportar. Implicaciones prácticas, si va a ayudar a resolver un problema real. La información que se encontrará realmente tendrá un uso. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer la justificación. Siempre se habla de la viabilidad del trabajo. Bueno, acá terminó todo lo que es acerca del planteamiento del problema. No sé quién está conmigo. ¿Quién es iPhone? ¿Quién está conmigo? Ana, ¿qué tal? La única que entró, después la otra salió porque tenía problemas de conexión. Bueno, Ana, vamos a hacer la siguiente unidad. Yo había pasado en el grupo, no sé si pudiste ver el resumen que pasé para que puedan estudiar. Escribime nomás en el chat, Ana. Ah, bueno, Ana, en el grupo ya pasé lo que se tiene que estudiar y vamos a hacer otra unidad y después ya te libero entonces. Metodología de la investigación. La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno. En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos. ¿Para qué? Para generar un conocimiento sobre un tema. La metodología de la investigación, como su nombre lo dice, es la investigación acerca de un tema que yo
que yo como futuro eh, técnico quiero aprender acerca de un tema o un problema que pueda haber en el lugar de mi trabajo. Habíamos dicho, o sea, que al iniciar la clase empecé a hablar de todas las técnicas, los protocolos que la profe Lourdes le había dado a ustedes para que ustedes investiguen sobre, sobre, eh, creo que sobre los riesgos que hay dentro de una empresa y cada uno estudió un tema. Entonces lo que tienen que ver es si de acuerdo a lo que ustedes estudiaron con la profe Lourdes, dentro de la empresa donde ustedes trabajan, hay algún tipo de situación de vulnerabilidad o de riesgo con los profesionales que trabajan dentro de ese establecimiento comercial. Entonces, lo que yo voy a hacer es definir, hacer una investigación sobre un tema en específico. ¿Para qué? Para establecer a través de un proceso sistemático y empírico el estudio de lo que yo pretendo eh, eh, resolver, vamos a decirlo. En términos generales, son dos enfoques que emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos. ¿Para qué? Para ahondar o para poder conocer más acerca sobre el tema que yo elegí para estudiar. Ahora, a ver, se unió con nosotros Lizzy. ¿Qué es el planteamiento del Hola, problema? ¿Qué tal, Lizzy? ¿Cómo estás? discúlpame, es que estaba con un problema, por eso no me pude unir enseguida. Bueno, y acá, no, una se unió primero, después tuvo problema de conexión, salió. Ahora me quedé con Ana y ahora entraste vos. Pero bueno, igual la clase está grabada. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis o tesina o un trabajo o un proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. En la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, se debe poder observarse en la realidad. Los elementos para plantear un problema son tres: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. Por eso cuando habíamos dado la primera clase, había comentado en el grupo, o sea, a las personas que estuvieron ese día, que siempre es importante elegir un tema que tenga un problema. O de repente, si quieren hacer su trabajo de investigación dentro de la empresa donde trabajan, vean un problema en cuanto a falencia de medidas de seguridad se refiere, obviamente. Entonces, elijan eso. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer un planteamiento del problema bueno, donde explican cuáles son las falencias o los defectos o las debilidades de la empresa con respecto a la seguridad de los trabajadores. Y por ende, la justificación, porque si hay un problema, van a poder justificar bien su trabajo. Que la justificación consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado, de por qué elegiste el tema, por qué el investigador lo considera importante y cuáles son las razones detrás de esa elección. O sea, de por qué te llamó la atención ese tema, entonces cómo vos vas a justificar esa parte. Después, considerando que una investigación es una inversión de tiempo, de recursos, obviamente sí, porque cuando uno hace una investigación, una verdadera investigación, el factor tiempo es lo que más a algunos les falta. Y en cuanto a los recursos, es la disponibilidad de recursos financieros y humanos que uno tiene para realizar ese trabajo. Porque si es que elegís una empresa donde vos no estás, evidentemente eso te implicaría trasladarte a esa empresa y vos puedas visualizar o observar a través del método de observación cómo trabajan esos trabajadores dentro de la empresa. Entonces vos vas anotando todo lo que vos ves y de ahí vos quitas una idea para hacer tu trabajo de investigación. Bueno, recurso lo esperado que el estudio del problema abordado sea relevante en el ámbito en el que serán expuestas la investigación. Relevante es si es importante, si con ese tema que vos elegiste vas a aportar algo a la sociedad para mejorar algo que está pasando dentro de esa empresa. ¿Cómo se hace la justificación de un trabajo?
Aprende cómo se hace la justificación de un trabajo de investigación en 3 sencillos pasos. Aprende cómo, a ver, comienza con un resumen breve del tema, sí, un resumen, pero un resumen del resumen, tipo como el resumen que yo les paso, ahora que leo y trato de quitar lo más importante. Entonces, expon la importancia y la pertinencia de por qué debe llevarse a cabo la investigación. Importancia de por qué te parece importante y si es pertinente o no la realización de ese trabajo. O por qué se ha llevado a cabo si ya se realizó, contestando la pregunta ¿para qué se va a realizar? O sea, ¿para qué yo voy a hacer eh, ese trabajo de investigación? Si va a aportar o no algo a la sociedad, si va a contribuir o no, eh, las sugerencias o eh, las sugerencias serían, por ejemplo, la sugerencia para tratar de mejorar, por ejemplo, esos problemas que vos encontraste en la empresa. Refuerza tu punto para persuadir al interlocutor de la importancia de la investigación, obviamente. Imagínate que vos te vas a una empresa y decís que quieres hacer un trabajo de investigación para la institución donde estás estudiando, que, que te solicita para poder optar por el título de técnico en gestión de riesgos laborales, ¿verdad? Entonces, que quieres hacer una investigación en su empresa y si es que te autoriza, ¿verdad? Para poder recorrer, porque no todas veces quieren dar ese permiso. Entonces, tratar de ver bien esos problemas. Y entonces, una vez que ustedes hayan esos problemas, van a poder justificar bien de por qué es viable el trabajo de investigación que van a hacer. Y a través de ese trabajo, lo pueden utilizar a través de datos estadísticos y argumentos más sólidos que avalen tu punto. O sea, que avalen tu trabajo de investigación. Y cuando hablamos de datos estadísticos, siempre vamos a hablar de soporte informático, que es algo que se grafica en Excel y que la computadora te arroja en porcentajes. Y esos datos estadísticos lo vamos a poder obtener a través de cuestionarios o entrevistas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, Lizzy. Le voy a mostrar un trabajo. Lizzy, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, me acabo de conectar, ¿verdad? Pero hasta el momento estoy entendiendo bastante Se escucha todo entrecortado, Lizzy. lo que estás explicando. Bueno, Bueno, muchos, como vos decís, profe, no todos pues te dejan entrar en la empresa. claro, así mismo. Bueno, entonces les voy a mostrar un trabajo. Acá, por ejemplo, tengo un trabajo de una tesina que optó por el tema de la celulitis, ¿verdad? Entonces, como planteamiento del problema, puso, hoy en día la falta de actividad física y la malnutrición conlleva al paciente a sufrir diferentes tipos de celulitis. La celulitis se produce por la falta de actividad física, sedentarismo, la mala alimentación y en otras ocasiones por herencia. Dada la importancia que tiene el reconocimiento de los tratamientos estéticos y la necesidad de buscar altos motivos de buscar tratamientos para disminución de esa celulitis en las mujeres con sedentarismo. Entonces acá, ¿cuál es el problema que ustedes visualizan acá? A ver si me pueden decir. El problema es la falta de ejercicio, alimentación inadecuada, o sea, Sí, lo que yo veo. sí, y eso es. Este, por ejemplo, es un trabajo para la parte de estética, ¿verdad? Entonces él eligió el tema de la celulitis. Entonces lo que él quiere corroborar es si es cierto o no que por falta de actividad física y en la mala alimentación, como dice la compañera, a través de tratamientos estéticos se puede disminuir o no esa celulitis. Entonces ese es el problema que él visualizó entonces. La falta de actividad física, el sedentarismo
que son las personas que se sientan todo el día y que se pasan comiendo comidas no saludables, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál va a ser su formulación del problema? ¿Cuál es el tratamiento estético a ser aplicados en mujeres sedentaristas con celulitis tipo 2 de 25 a 30 años de edad en la ciudad de Luque? Entonces, ese es el problema. Él tiene que buscar el protocolo de tratamiento de aplicación a las mujeres que se pasan sentadas todo un día en su lugar de trabajo. Después hay una parte en el Power número 1 donde habíamos hablado de la delimitación del problema. Entonces, acá le delimita su problema en qué? En un centro estético que se llama FENIT, ubicado en la ciudad de Luque. Por ejemplo, si Lisi hace en la Municipalidad de Asunción, va a ser, esta investigación se realizó en la Municipalidad de Asunción. En el periodo de estudio se efectuó en el mes, por ejemplo, de junio y julio, 2 meses, del año lectivo 2022. Ese es delimitar el problema, o sea, delimitar el lugar donde yo voy a hacer mi trabajo. Sí, siempre, por ejemplo, cuando vemos estudios de medicamentos nuevos, por ejemplo, siempre, por ejemplo, en una parte dicen luego que fue experimentado en pacientes de X años a tantos años en un lapso de tantos meses, por ejemplo, dice. Y tuvieron el 75% de los estudiados tuvieron este tipo de reacción, o sea, te va especificando todo, y eso vendría a ser eso, ¿verdad? Así mismo es, Lizzy, como decís. Y acá tenemos la pregunta de investigación, que es una pregunta general. Una pregunta general, ¿cuáles son los efectos del tratamiento para prevenir o disminuir la celulitis? Y en las específicas ya habla de los diferentes tipos de tratamiento estético, de los beneficios, de qué tratamientos son implementados para la disminución, o sea, lo que él va a utilizar para disminuir la celulitis y cómo va a evaluar el estado, ¿verdad? Le hace una evaluación inicial y una evaluación final. Entonces, estas son sus preguntas generales. Esta pregunta general es la pregunta inicial, la palabra inicial, como se dice, y esta específica es lo que yo quiero lograr. ¿Se entiende? Sí, profe, entiendo. Entonces, todo esto tiene, por ejemplo, está hilado, porque acá habla de los tipos, acá habla del beneficio, acá habla de qué es lo que va a implementar, lo que va a utilizar, y acá le evalúa. O sea, no es que está desordenado. Y los objetivos general y específico salen de la pregunta de investigación. En vez de poner cuáles son los efectos que dice en la pregunta de investigación, a ese le vamos a cambiar la pregunta y le vamos a poner un verbo que es analizar. Analizar los efectos. Vamos a poner acá lista. Un ratito, le voy a poner para responder. Acá, por ejemplo, se ve acá es cuáles son los efectos del tratamiento y acá ya tiene un verbo, analizar. Entonces, lo único que hizo el investigador es cambiar la pregunta por el verbo. Acá donde dice cuáles son los diferentes tipos de tratamiento, acá le puso un verbo, conocer los diferentes. ¿Se entiende? Le quita la pregunta y le agrega un verbo. ¿Se entiende, Liz? ¿Lizzy? Ay, espera. Sí, profe, entiendo lo que pasa. Se me trabó mi teléfono. Eso nomás. Sí, entiendo. Entiendo perfectamente. Bueno. Entonces, eso es lo único que se cambia. Se quita la pregunta y se le pone un verbo. Establecer, evaluar, por ejemplo, qué tratamientos son implementados. Acá pone establecer los tratamientos a ser implementados. Acá dice de qué manera evaluamos. Acá dice evaluar el estado final. Entonces, solamente eso es lo que se cambia. Entonces, lo que yo voy a hacer es quitarle esta parte importante para que ustedes puedan hacer un breve desarrollo de planteamiento del problema y las preguntas. ¿Les parece? Y eso va a valer puntos para la final. Sí, profe.
Bueno, en cuanto al examen, bueno, esa es todo, las dos clases, dos unidades hoy les di. Entonces lo que voy a hacer es hacer un Word solamente sobre las partes que le voy a pedir. Le voy a mandar ese como ejemplo para que puedan ustedes ver. Y en cuanto al examen, pasé en el grupo ayer recién pude hacer, porque esta semana está fatal. Ahora recién estoy un poco mejor, pero me quedó esa tos seca. Me quedó Tenés la que tos. cuidarte mucho, profe, pues saliste lo hace poco del COVID y ahora con tu Sí, bebé otra vez la influenza. sí, sí, no, y mi bebé la agarró, se resfrió también, pero se iba a resfriar nomás algo sin mamá y yo le doy de mamar. Se le hizo un análisis, por suerte no tuvo nada, pero está congestionado. Bueno, en cuanto al examen, quiero decirle, porque ayer recién pude hacer ese resumen y les pasé hoy a la mañana. Entonces yo hablé con Ali y le dije que le iba a dar tiempo hasta el martes, para que puedan rendir, entonces puedan leer este fin de semana y puedan rendir cuando ustedes se sientan seguros. Entonces hasta el martes van a tener habilitado Lizzy el examen. Súper, profe, y de paso vamos a seguir viendo también los videos que enviaste Sí, y el refuerzo, sí, profe, sí, Lizzy, está bien. porque esta materia pues nos ayuda, va a ser crucial a la hora de presentar nuestra tesis, así es que Sí, tenemos que claro, atender bien. sí, así mismo. Pero les voy a pasar el ejemplo que les dije de este para que puedan hacer el trabajo. Entonces lo ideal sería que elijan un problema, o sea, algo que vos ves que tiene una falencia, una debilidad en el lugar donde vos estás trabajando. Súper, Entonces, profe. bueno, entonces cualquier cosita en el grupo, ¿sí? Dale, sí, y de paso le voy a estar comunicando también a los compañeros en el grupo. De repente podemos debatir también entre todos, Sí, claro. ya que de repente otro pueda tener algún criterio, algo, ya tenga alguna Sí, experiencia. sí, claro. Lastimosamente muchos de este módulo no están dando, ¿verdad? Como Celso, después otro, no me recuerdo qué. Salió Green. Muchos dejaron por este módulo, van a retomar después. Muchos dejaron este módulo porque son de primer año. Sí, Por eso justamente la otra vez le estuve explicando eso. Ellos así. están ahora con primeros auxilios. Sí, sí, salieron, no, ellos tienen lo aparte, pero ustedes pues estaban 12 antes y Sí, ahora sí, sí. quedaron 6. Y vamos a meterle Pero ganas, profe, con lo que sí, podamos y como podamos. Y cualquier cosa le vamos a estar hinchando por sí, cualquier consulta en el grupo. sí, así mismo, Elise. Inclusive ese no voy a luego borrar, entonces cualquier cosa ahí nomás nos comunicamos. Yo en agosto vuelvo otra vez al instituto. Ah, ya. Y Bueno, bueno, y entonces vamos a estar muchísimas gracias y así. recupérate pronto y reposa, profe. Sí, gracias. Dale, chau, Nos chau. vemos, chao, chao.